¿Puede una crisis mundial demoler por completo la economía de un país y, de paso, obligarlo a reinventarse desde cero? Pues eso es, ni más ni menos, lo que le pasó a Argentina. Vamos a meternos de lleno en cómo la Gran Depresión forzó a esta nación a abandonar un modelo que la había hecho inmensamente rica y a transformarse radicalmente en apenas unas décadas. Y es que esta pregunta es el centro de todo, ¿eh? Porque lo que vivió Argentina no fue un simple ajuste económico, que va, fue un auténtico terremoto que sacudió a la política, la sociedad y hasta la forma en que el país se veía a sí mismo. El cambio fue drástico. Es como pasar de ser una tienda abierta al mundo vendiendo sus mejores productos a todo el que quisiera comprarlos, a convertirse en una especie de fortaleza que intenta fabricar absolutamente todo lo que necesita dentro de sus muros. O sea, de ser conocido como el granero del mundo a querer ser su propia fábrica. Son dos visiones de país totalmente opuestas. Vale, para entender la magnitud de lo que pasó, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo, a la Argentina de antes de 1930. Era una auténtica potencia económica, sí, pero toda esa prosperidad se apoyaba en unos cimientos que, como se vio después, eran de cristal. A ver, durante 50 años, este modelo fue una máquina de generar riqueza, no nos engañemos. Argentina crecía a un ritmo que era la envidia del mundo. Pero había un pero muy grande. Toda esa prosperidad dependía de una única cosa: que el resto del mundo no dejara de comprarle. Era como construir un rascacielos impresionante sobre un solo pilar. Si ese pilar temblaba, todo se venía abajo. Y entonces el pilar se rompió. El crack del 29 fue la chispa que lo incendió todo. De la noche a la mañana, el dinero extranjero se esfumó, los barcos dejaron de venir y la crisis económica se llevó por delante a la política. En un abrir y cerrar de ojos, el país entero estaba al borde del precipicio. Pensemos un momento en esta cifra. Imaginen que, de un día para otro, todo lo que venden para vivir vale casi la mitad. Pues ese fue el golpe. Un 42% menos. El motor de la economía argentina, sus exportaciones, acababa de reventar. Hay que quedarse con este número: $1.000 millones en 1928. Esa era la cima, el momento de máximo esplendor del modelo económico argentino. Parecía que no había techo. Y ahora, miren esto. En solo 4 años, de aquellos 1.000 millones quedaban apenas 335. O sea, 2/3 de los ingresos del país se habían evaporado, así, sin más. El colapso no fue una crisis, no, fue una demolición en toda regla. Ya no había opción, o se cambiaba de rumbo o el país se hundía. Con el motor exportador hecho pedazos, a Argentina no le quedó otra que hacer algo radical: construir uno nuevo desde cero. Y esta vez, ese motor no miraría hacia afuera, no, miraría hacia adentro, hacia su propio mercado. Estaban haciendo una nueva era económica. La lógica era bastante simple, casi de pura supervivencia. Si ya no podemos comprarlo fuera, pues lo fabricamos aquí. Esta idea tiene un nombre técnico: industrialización por sustitución de importaciones, o ISI para abreviar. Y ojo, no fue solo la nueva receta para Argentina, sino para prácticamente toda América Latina. Esto significó un cambio total en el papel del Estado. De ser casi un espectador, de repente se convirtió en el director de orquesta de toda la economía. Empezó a controlar las divisas, a proteger las nuevas fábricas con aranceles y a crear herramientas clave, como el Banco Central, para poder marcar el nuevo rumbo. Pero claro, este cambio económico provocó un auténtico seísmo social. Millones de personas dejaron el campo para ir a trabajar a las nuevas fábricas de las ciudades. Y de repente apareció una nueva y masiva clase obrera urbana, un gigante social que hasta ese momento no tenía quien la representara, y que muy pronto iba a cambiar las reglas del juego político para siempre. Y es justo aquí, en este caldo de cultivo, donde entra en escena una figura clave: Juan Domingo Perón. Él fue quien supo ver esta nueva realidad, tanto la social como la económica, y la convirtió en la base de un proyecto político que daría forma a la Argentina de mitad del siglo XX. Lo que hizo el peronismo fue básicamente darle un rostro humano a este nuevo modelo industrial. Por primera vez en la historia, los trabajadores consiguieron derechos que hoy nos parecen básicos, pero que entonces eran una revolución. Vacaciones pagadas, el aguinaldo, jubilaciones dignas. De repente el Estado ya no era algo lejano, era algo tangible que mejoraba tu vida. Y esa conexión, claro, forjó una lealtad política como nunca se había visto. Toda esta estrategia se organizó en 2 grandes fases: los famosos planes quinquenales. El primero, la verdad, fue un éxito. Se centró en crear industrias de consumo como ropa o alimentos, lo que generó mucho empleo y bienestar. Pero el segundo plan ya fue más ambicioso. Quería construir la base industrial pesada, o sea, acero, energía, y ahí fue donde el modelo empezó a enseñar sus costuras. Empezó a aparecer la inflación y a faltar los dólares para comprar la maquinaria que se necesitaba de fuera. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta transformación tan brutal?
Bueno, pues el nuevo modelo tuvo éxitos que son innegables, pero también generó unos problemas estructurales que iban a marcar la historia del país durante décadas. Empecemos por el gran éxito, que se ve clarísimo aquí. Si en 1929 casi la mitad de los productos industriales que se consumían en Argentina venían de fuera, 20 años después esa cifra se había desplomado a solo el 15%. Vamos, misión cumplida. Argentina ahora fabricaba sus propias cosas. Pero, como suele pasar, no es oro todo lo que reluce. Este nuevo árbol industrial tenía unas raíces un poco problemáticas. El modelo que había traído tanto progreso social también generó desequilibrios económicos muy profundos, y estos salieron a la luz con toda su fuerza tras la caída de Perón en 1955. El llamado Informe Prebisch fue como una radiografía sin anestesia de la economía argentina. Su diagnóstico fue muy duro y decía, básicamente, que al obsesionarse con la industria se había abandonado al campo, que era la única fuente real de dólares que tenía el país. Denunciaba que el Estado invertía mal, que la industria estaba desequilibrada y, sobre todo, que la inflación se estaba comiendo todos los logros. Y las recetas que proponía eran, en esencia, dar un giro de 180 grados. Dejar de castigar al campo para que volviera a exportar, frenar en seco la inflación controlando los salarios y, quizás lo más polémico, volver a abrirle las puertas al mundo buscando capital de fuera y uniéndose a organismos como el Fondo Monetario Internacional. Y esta es la gran pregunta que queda flotando en el aire. Una crisis mundial forzó una transformación radical, creando dos modelos de país en tensión constante. Por un lado, uno que miraba hacia adentro, protegiendo su industria y a sus trabajadores. Por otro, uno que proponía volver a integrarse de lleno en la economía mundial. La historia posterior de Argentina es en gran medida el debate interminable entre esos dos caminos.